Bienvenido a este curso llamado Ciberseguridad y cómo evitar ser víctimas de ingeniería social, en el cual aprenderemos sobre las distintas técnicas utilizadas por cibercriminales para deshabilitar equipos, tomar control sobre ellos o robar nuestra información. Hablaremos sobre las precauciones que debemos tomar al utilizar nuestro correo electrónico o cuando interactuamos en las redes sociales. Al final, seremos conscientes sobre la forma de identificar las amenazas más comunes que existen en la red, haciéndonos unos conocedores en la prevención de este tipo de riesgos, no solo a nivel personal, sino en favor igualmente de la organización para la que trabajamos. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo de la ciberseguridad? Pues comencemos. Seguramente has oído en muchas ocasiones la palabra ciberseguridad, especialmente en los últimos años. Y lo más probable es que cuando la escuchas, piensas en una gran empresa con muchos empleados y un área de sistemas, con expertos informáticos dedicados a combatir diariamente incansables ataques externos, que buscan penetrar en los sistemas de la organización para robar toda esa información confidencial y valiosa que tienen los grandes corporativos. Pues bueno, si bien puede ser una visión algo exagerada, no es del todo fantasiosa. Pero es importante que desmenucemos el concepto de ciberseguridad y los distintos actores que participan en este entorno, para que podamos entender de mejor manera la forma en que se relacionan. La primera definición del curso será sobre lo que se conoce como tecnologías de la información. Una tecnología de la información es todo aquel dispositivo, como puede ser una computadora de escritorio, una computadora portátil, tableta electrónica, teléfono o reloj inteligente, entre otros, capaz de almacenar, procesar y distribuir información que se encuentre en correos electrónicos, servidores de una organización o incluso en el mismo dispositivo. Ahora, hablemos del contenido de esos dispositivos. Lo más probable es que tu información sea completamente irrelevante o inútil para tu vecino, quien además no tiene seguramente, depende cómo te portes con él, ningún interés por hacerte daño alguno. Y si tuviera acceso a ella, pues tal vez no vaya más allá de querer verla por curiosidad. Sin embargo, para ti, esa información vale mucho, y al menos para ti podría tener incluso un valor económico, y es eso lo que alguien podría explotar en tu perjuicio. De la misma forma, en nuestro lugar de trabajo, podríamos creer que la información que manejamos interesa solo al dueño de la empresa, pero esa misma seguramente también le interesaría a su competencia, teniendo almacenada toda la información de contacto de sus clientes, proveedores y otros. Es por ello que la necesidad de proteger información no es exclusiva de empresas multinacionales, debería de serlo de cualquier empresa, sin importar su tamaño, y sin lugar a dudas, es una necesidad de cualquier persona. Un dispositivo tiene un costo, pero la información que éste contiene puede ser de mucho mayor valor para un tercero que pretenda aprovechar la misma y causar un daño irreparable a una persona u organización. Todos hemos oído hablar de los virus y antivirus. Este concepto en el entorno informático comenzó a utilizarse desde los años 80, cuando surgieron los primeros programas llamados maliciosos, o en inglés malware, así bautizados porque tienen el propósito de dañar a otros programas, como al sistema operativo de una computadora o dispositivo. Estos virus fueron creados originalmente con el único propósito de causar daño a computadoras de personas que adquirían programas piratas o sin licencia. Sin embargo, rápidamente se identificó la posibilidad de obtener un beneficio económico con los antivirus, comenzando así una carrera entre cierto tipo de expertos informáticos. La evolución de estos programas maliciosos pasó de tener en sus inicios como objetivo dañar los programas que hacen funcionar una computadora a hoy en día bloquearlas, monitorear su actividad con programas espías, en inglés spyware, o incluso identificar la información que pudiera ser tecleada en un sitio web como tu información bancaria o las contraseñas que ingresas. Más adelante profundizaremos en el tipo de ataques utilizados y los perjuicios que pudiéramos experimentar en los equipos o incluso en nuestros recursos. Regresando a los expertos informáticos. Hacker es el nombre con que se conoce a expertos en informática dedicados a encontrar fallas o vulnerabilidades de seguridad en sistemas informáticos. Existe una gran variedad de hackers,
desde aquellos considerados éticos, llamados sombreros blancos, quienes generalmente trabajan para una empresa en su área de sistemas, teniendo como objetivo mantener los niveles de seguridad de la organización, identificar vulnerabilidades, impedir y combatir ataques, en resumen, blindar a esa organización. En el extremo opuesto se encuentran los crackers o hackers de sombrero negro, quienes, por su cuenta, buscan y encuentran vulnerabilidades en empresas o en dispositivos personales, con la finalidad de obtener un beneficio, o bien por encargo de terceros, con la intención de cometer crímenes informáticos o de otra índole al robar información sensible o confidencial. Es por ello que también se les conoce como ladrones o piratas informáticos. Estos son principalmente de los que hay que cuidarnos. Existen otros con propósitos diferentes y de igual forma de colores diferentes. Por ejemplo, el denominado sombrero azul es el hacker consultor en informática. Los sombreros rojos tienen como misión destruir a los sombreros negros. Y hay otros más, pero no son materia del presente curso. Siguiendo con los crackers o ladrones informáticos, estos encaminan sus esfuerzos en dos principales tipos de ataques, siendo los ataques dirigidos y los ataques aleatorios. Los ataques dirigidos buscan algo o a alguien en específico. Y esto es principalmente porque ya cuentan con alguna información previa que convirtió a esa persona u organización en un blanco de interés para el cracker o por encargo de un tercero, que pudiera ser el verdadero perpetrador del ataque. Puede ser incluso que el verdadero objetivo no sea la organización a la que lograron tener acceso con su hackeo, sino por ejemplo una que sea socio comercial de esta, como un cliente o proveedor. Y es que una vez que un ladrón informático conoce ciertos aspectos de su objetivo, como podría ser, en el caso de una empresa, el tipo de productos que fabrica, entonces puede haber interés en obtener información de los embarques que realizará esa empresa para, por ejemplo, orquestar un robo a los vehículos que transportan las mercancías. O en el caso de una persona, sabiendo los altos ingresos que tiene como director de una empresa, hubiera, por ejemplo, interés en conocerse su calendario de citas. Por un lado, las empresas deben contar con las herramientas de protección adecuadas para evitar que este tipo de información esté al alcance de cualquiera que pueda utilizarla en su perjuicio. Pero por el otro, tú debes ser consciente que la información que tienes y cotidianamente utilizas puede para otros ser valiosa y una vez obtenida, usarla en contra de las personas o organizaciones con las que te relacionas. En resumen, toda la información que manejas, ya sea tu información personal, de la empresa para la que trabajas y de terceros, debe ser manejada cuidadosamente y hacer lo posible porque aquellos que cuentan con la tuya o de tu empresa lo hagan de la misma manera. El otro tipo de ataque, el de los aleatorios, es al que el grueso de la población mundial estamos expuestos, pues es a quienes de manera masiva se lanza diariamente toda una variedad de métodos y tácticas con las que se pretende estafarnos, tal vez en cantidades monetarias moderadas, pero que con unos cuantos cientos que caigamos en la trampa puede representar sumas millonarias para el cibercriminal. ¡Yay! Con toda la conectividad mundial y dependencia cada vez mayor en los dispositivos electrónicos o tecnologías de la información, hoy en día cualquier persona es un potencial blanco u objetivo, especialmente cuando no se es consciente de ello, siendo este tipo de personas sumamente vulnerables y las preferidas de los cibercriminales. Es por ello que la ciberseguridad adquiere tanta relevancia hoy en día. Haciendo un resumen de los conceptos más importantes hasta ahora abarcados, tendríamos tecnologías de la información. Son los medios utilizados como computadoras y teléfonos inteligentes, entre otros, a través de los cuales recibimos, procesamos y almacenamos información. Virus y programas maliciosos o malware, dentro de los que se encuentra el spyware y una larga lista de otros más. Son, en resumidas cuentas, programas perjudiciales que buscan dañar un equipo, inhabilitarlo o capturar información para su uso posterior en perjuicio del propietario de la misma. Hacker es un experto en informática. Cracker es un hacker de sombrero negro o pirata informático. Ataques dirigidos son aquellos que realizan los crackers por el conocimiento previo que tienen de la persona u organización a quien atacan
incrementando gracias a ello su probabilidad de éxito. Ataques aleatorios son aquellos que son realizados sin conocer al blanco y con el objetivo de algún beneficio económico fácil y rápido. Habrás notado que hemos abarcado ya diversos conceptos, pero aún no hemos definido propiamente lo que es la ciberseguridad. Esto, pues era importante plantear primero el anterior marco de referencia del lugar o medios donde se desarrolla la actividad y los participantes involucrados para que el concepto de ciberseguridad sea fácilmente entendible y se vea de ahora en adelante no como algo lejano, sino como aquello que nos permitirá seguir utilizando todos nuestros dispositivos cotidianos de manera más segura y confiable.